lo que yo quería comentar con esta charla es ver un poco cómo se trabaja en ingeniería química, es decir, qué problemas son los que tenemos cuando hay que abordar la fabricación de muchos de los productos que nos demanda la sociedad. Lo que se realiza en una industria química está esquematizado en esta figura. Se incorporan unas materias primas, se incorpora energía, se incorpora trabajo, se incorpora capital y se incorpora tecnología. Ahí se realizan una serie de actividades en estas instalaciones que básicamente consisten en acondicionar las materias primas. Después de acondicionar las materias primas, se les someten a una serie de transformaciones que unas veces son de carácter físico, otras de carácter químico y otras de carácter biológico. Y al final de todo ese conjunto de transformaciones, lo que sale de estas instalaciones son productos para el mercado. ¿Qué es lo que, como balance, podríamos decir en el que se hace en estas instalaciones? Pues se genera riqueza en forma de puestos de trabajo y de beneficios. Se da una respuesta a las necesidades que plantea la sociedad. Esa respuesta es en forma de productos para el mercado. Se está generando tecnología que, si no se opera con estas tecnologías, ese conocimiento no se tendría. Es decir, que estamos generando también conocimiento, que es conocimiento tecnológico, y muchas veces, por el tipo de problemas que se plantean, se puede también generar otro tipo de conocimiento no tan dirigido a la aplicación práctica, sino más para satisfacer ciertas curiosidades, pero también se generan contaminantes que pueden estar en cualquier medio, pueden ser gases, pueden ser líquidos o pueden ser sólidos. En esencia, eso es lo que hacen todas las instalaciones químicas. Si miramos un solo proceso, uno de todas esas cosas que se realizan ahí, tendríamos que introducimos unas materias primas, las que sean, se realiza una preparación de esas materias primas para acondicionarlas y que podamos realizar la transformación química. Una vez que hemos realizado la transformación química, tendremos el resultado de esa transformación, que serán productos de reacción, reactivos que no hemos transformado, y otra serie de productos que no queríamos obtener, pero que al final también obtenemos. Por lo tanto, no tenemos más remedio que proceder a una separación de todo ese conjunto de productos que salen de esa transformación química. Al separar esos productos químicos, aquellos que son materias primas, las devolvemos de nuevo al principio para que vuelvan a transformarse, o sea, serían materias primas de reciclo. Tendríamos el subproducto y tendríamos el producto, que es lo que nosotros vamos buscando con esa transformación. Ese producto, para poder incluirlo en el mercado, hace falta que cumpla unas determinadas especificaciones. Si ese producto no cumple las especificaciones, habremos obtenido esa sustancia o ese material o ese producto, pero no lo podemos colocar en el mercado si no cumple las especificaciones. Dependiendo de cómo se realicen esas transformaciones, pues tendremos un aumento de coste, porque gastaremos a veces más materias primas de las que debemos al obtener muchos subproductos, gastaremos también más energía de la que debemos, porque tenemos que gastarla para hacer esas separaciones, y además con esos subproductos tendremos que hacer algo con ellos. En cualquier caso, siempre van a tener una repercusión ambiental más o menos grande o más o menos controlada. Digamos que ese es el resultado de cualquier tipo de operación que nosotros hagamos en el proceso químico. ¿Dónde están o a qué se debe el que un determinado producto tenga impurezas y, en consecuencia, no cumpla las especificaciones del mercado o tengamos que emprender costosas operaciones de purificación hasta que consigamos la pureza? ¿Por qué ese producto tiene impurezas? Ese producto tiene impurezas porque muchas veces las propias materias primas ya tienen impurezas. Segunda razón, porque además de la reacción que nosotros queremos efectuar, se producen otra serie de reacciones que no querríamos que se produjeran, pero se producen. Esa es otra fuente importante de estos subproductos o de estas impurezas. También se debe a las transformaciones incompletas de los reactivos. Ya he dicho antes que una parte de los reactivos la tengo que separar para devolverla,
pero parte de reactivos que no he transformado acaban también formando parte del producto si no lo he separado adecuadamente. Y también es posible que algunas impurezas que acompañan a la materia prima también reaccionen en el proceso reactivo y se transformen en otras impurezas que acaban el producto. Por lo tanto, tenemos 4 fuentes de posibles contaminantes que acaban formando parte del producto. Así que hay muchas razones por las que tenemos productos que pueden tener una concentración de impurezas más elevada de lo normal. Conceptualmente, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar que esas impurezas acaben formando parte del producto principal? Pues evitando que se formen. Si yo soy capaz de manejar ese proceso químico y evito que se formen, pues he resuelto el problema en la medida en que consiga ese objetivo de evitar su transformación. Otra cuestión que puedo abordar también para evitar que acaben en el producto final es quitarlas de los productos intermedios. Si soy capaz de quitarlas de los productos intermedios, al final no la tendremos en el producto final. Y otra opción que también tenemos, esto depende de la dificultad que nos plantee cada tipo de impureza, es transformarlas en otras. Esa técnica tenemos que recurrir también en demasiadas ocasiones. Nos gustaría poder hacerlo primero, evitar que se formen, pero no siempre se puede. Separarla de los productos intermedios a veces se puede, a veces no, y muchas veces es demasiado costoso, pero tenemos también un tercer camino, y es transformarlas en otro tipo de impurezas. ¿Para qué las transformamos unas impurezas en otras? Para que esa impureza se transforme en otra diferente y que la pueda separar más fácil. Porque si tengo una impureza que la separo con mucha dificultad, si yo la transformo en otra que la separo más fácilmente, he resuelto bastante el problema. Y luego otro tipo de transformaciones que también hacemos es modificar la impureza para que no tenga efectos sobre la calidad del producto final. Es decir, que sea una sustancia que sí, que impurifica el producto, pero no perjudica el comportamiento que va a tener ese producto. Así que también tenemos 4 fuentes de posibles impurezas en el producto y vemos aquí 3 estrategias importantes para evitar que esos subproductos acaben en el producto final. ¿Qué características tienen esos procedimientos, esos 2 grupos de procedimientos? Unos eran de carácter físico, otros eran de carácter químico. El primero y el tercero son procedimientos químicos, el segundo es procedimiento físico. ¿En qué nos podemos basar de las características de estos procesos químicos y procesos físicos para poder controlar las impurezas? Pues en el caso de los procesos químicos, una reacción química, yo la tengo regulada, la tengo controlada, si conozco el equilibrio. ¿Y cómo altero la posición de ese equilibrio? ¿Y qué variables son las que me afectan el equilibrio? Por ejemplo, si yo tengo un proceso exotérmico y yo voy a trabajar a temperaturas grandes, sé que la conversión de equilibrio va a ir disminuyendo cuanto más grande sea la temperatura. Por lo tanto, sé que voy a tener muchas materias primas sin transformar. Así que yo necesito conocer el equilibrio de los procesos químicos. Segundo que tengo que saber también la cinética de transformación de las reacciones químicas. Hay reacciones químicas en las cuales la velocidad es alta, pero hay otras que son tremendamente bajas. Tendré que saber cómo manejo las variables que afectan a la velocidad de reacción, que fundamentalmente van a ser las composiciones, concentraciones, va a ser la temperatura y el manejo de catalizadores si es el caso, y no tengo muchas más variables. Luego tengo que conocer también la selectividad. Ya hemos visto antes que había, además de la reacción que yo quiero conseguir, tengo otra serie de reacciones que son reacciones secundarias que se producen sin que yo quiera. Eso está caracterizado por la selectividad que tiene el proceso. Es decir, en lugar de una sola reacción, a lo mejor me encuentro con 10 reacciones. ¿Qué me interesa saber sobre esa selectividad? ¿Cómo yo soy capaz de favorecer la reacción que quiero y dificultar las reacciones que no quiero? Eso también es manejando las variables que afectan a la velocidad de reacción. Por ejemplo, si yo sé la energía de activación de la reacción que quiero favorecer y las energías de activación de las reacciones que quiero evitar, si la energía de activación de la reacción que yo quiero favorecer es más grande que la que quiero evitar, sé que debo trabajar a temperatura más alta, porque la favorezco más, porque tiene mayor dificultad en traspasar la barrera energética. Y después también los procesos químicos dependen del campo de propiedades que tiene el reactor. El campo de propiedades del reactor para nosotros es
cuáles son los valores de las concentraciones que hay en cada punto del reactor, cuál es el valor de la temperatura, cuál es el valor de la presión y cuál es el tiempo de permanencia según está circulando. Esto es necesario, y esto habitualmente en el caso de reacciones químicas no se considera, porque cuando hablamos muchas veces de reacciones químicas en laboratorio, dependiendo del tipo de estudios que hagamos, estamos hablando de miligramos de reactivo para hacer un ensayo. Otras veces hablamos de gramos, y como mucho estamos hablando de 100 gramos, 200 gramos, nada más. Aquí nosotros estamos hablando de alimentaciones del orden de unos 3.000 kilos hora en un proceso no demasiado grande. Entonces, pasar 3.000 kilos por hora a través de un tubo, pues se me va a establecer un campo de propiedades bastante complejo. No es tan sencillo como cuando yo lo tengo en un matraz, donde la temperatura es la misma en todos los puntos porque lo estoy agitando, tengo una buena camisa, puedo manejar muy bien y variar la temperatura. En estos otros equipos la cuestión es mucho más difícil. Y esto es lo que nosotros podemos manejar para controlar las reacciones químicas, no hay más variables. En cuanto a las operaciones de separación, que era la otra estrategia que nosotros teníamos, o la otra opción que nosotros tendremos. Objetivo que yo tendré que cumplir, pues separar impurezas. Aquí no tengo más objetivo que separar impurezas. Pues para separar impurezas tendré que saber qué opciones tengo para separar las impurezas concretas que me están molestando la pureza del producto. Y de esas opciones, cuál elijo y por qué. Tendré después que configurar ese sistema de separación y tendremos que hacer su diseño. Una vez que tengo concebido esto, tendré que optimizarlo. ¿Para qué? Para conseguir la máxima separación, el mínimo consumo energético. Y tendré que ver también que no sea una opción que haya tomado excesivamente costosa, es decir, que no tenga una inversión demasiado grande, ni tampoco los costos de operación sean elevados. Y esas son las dos características que tienen los procedimientos, unos químicos y otros físicos, que tenemos que manejar para controlar las impurezas. Bueno, los procesos que yo he seleccionado para comentar o para concretar todo esto que estoy hablando en general son la fabricación de caprolactama y la fabricación de ácido tereftálico. Me voy a extender mucho más con la caprolactama que con el ácido tereftálico, porque yo creo que es más completo el caso que presento para la caprolactama y se sigue mejor que para el caso del ácido tereftálico, que tiene otras complicaciones, pero que sí las señalaré también. ¿Qué características comunes tienen esos dos productos que he seleccionado? Pues esos dos productos son monómeros, es decir, son reactivos que nosotros utilizamos para hacer polímeros. Así que los vamos a someter al proceso de polimerización. Siempre o casi siempre que hacemos un proceso de polimerización, el monómero que vamos a utilizar tiene que tener una gran pureza. Es decir, la normativa obliga a que tanto la caprolactama como el ácido tereftálico tengan una gran pureza. Si no tienen esa gran pureza, no se pueden utilizar para las mejores aplicaciones de polimerización, porque dentro de polimerización hay también distintas aplicaciones, y que se caracterizan porque requieren una elevada pureza. Igual podría haber elegido otro tipo de productos, pero será una menor escala, como por ejemplo productos para fines médicos, etcétera, etcétera. También son productos que requieren una gran pureza, pero son operaciones a mucho menor escala y eso en ingeniería química pues, tiene menos interés porque son sistemas en discontinuo y el escalado es mucho más simple, aquí no. Otra característica común que tienen también la obtención de la caprolactama y del ácido tereftálico es que son procesos complejos, son procesos bastante complicados para poder fabricar esos productos. Entonces son procesos que nos requieren rendimientos muy grandes, porque son muchas toneladas las que tendremos que fabricar. Entonces, hace falta que el rendimiento sea grande. Además, esos procesos consumen lo que se denominan materias primas auxiliares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no soy capaz de partir de un reactivo y llegar a la caprolactama, ni mucho menos. Tengo que pasar por distintas operaciones. En esas distintas operaciones, del reactivo inicial que he partido, tengo que incorporar otra serie de reactivos. Y esas son las materias primas auxiliares. Debería consumir lo menor posible y eso también es fuente de impurezas en el producto final. Los costes de separación son caros, porque si exigen mucha pureza, tengo un proceso de fabricación complejo, pues no tengo más remedio que tener unos costes de separación elevados. Y además, en los dos procesos,
se forman impurezas al principio de las reacciones que después van evolucionando en las distintas reacciones. Con lo cual, aunque yo tenga un tipo de impureza inicial, como hay una serie de distintas operaciones, pues esas impurezas van evolucionando. Es decir, que he elegido dos ejemplos que tienen en común el ser monómeros, los requerimos para polímeros de elevada pureza y además son procesos de fabricación bastante complejos o bastante complicados. Esto es una planta de caprolactama. Esto que muchas veces pasamos por la carretera y vemos, sobre todo por la noche, luces, torres y eso, pues ahí es donde se hace la caprolactama. Como ven, es bastante aparentemente complicado, bueno, realmente lo es, tiene muchas operaciones porque es un proceso complejo. Bueno, vamos a ver un poquitín en qué consiste la caprolactama y por qué es importante. La caprolactama es con lo que se fabrica el nylon 6, que es uno de los materiales que quizás haya tenido más repercusión, no solamente para vestir a las personas, sino también desde el punto de vista social a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues este nylon 6 tiene aplicaciones textiles para las fibras, para hilados técnicos, para plásticos técnicos, es decir, que hay una gran cantidad de materiales que sin saberlo nosotros son materiales de nylon 6, que es para lo que nosotros utilizamos la caprolactama. La pureza que se requieren estas aplicaciones es tan alta que a pesar de las potentes técnicas analíticas que tenemos ahora, de cromatografía de gases acoplada con masas, no es suficiente para garantizar que conociendo todas las impurezas que contiene por cromatografía, el comportamiento en polimerización va a ser correcto. Eso hace que se empleen lo que se llaman indicadores de calidad o indicadores globales, que son unas medidas indirectas. Como la caprolactama se lleva fabricando prácticamente desde los años 40, hay una gran experiencia por parte del fabricante de caprolactama y por parte de la persona o de las plantas que la utilizan para polimerización. Hay una gran experiencia en que con esos indicadores, cuando esos indicadores tienen ciertos valores, el comportamiento en polimerización es bueno. Entonces, se siguen actualmente exigiendo esos valores de los indicadores de calidad. Aunque uno vaya con su cromatograma, lo que le piden a uno son esos indicadores, porque esos indicadores garantizan que el proceso de polimerización es correcto. ¿Y por qué eso lo garantiza y no las impurezas? Porque todavía no sabemos todas las que son, ni cuáles son. A veces estamos viendo unas grandes que nos parece que son las que pueden causar el problema y son otras que ni vemos y están tapadas en un cromatograma por otra impureza. Bueno, ahí vemos un poco la producción de caprolactama. Otra característica que sí quería decir es que 5 compañías en el mundo son las que fabrican el 50% de toda la caprolactama. Son grandes compañías americanas, europeas y japonesas. Esas son las que hay. Y ahí está un poco las cantidades que se fabrican. Están las columnas de arriba, ya sé que no se ve muy bien el color rojo con el negro, pero arriba son miles de toneladas al año. La fabricación mundial total son 3.970, es decir, unas 4.000 miles de toneladas al año. Eso significa, para hacernos una idea de qué es eso, que cada habitante de la Tierra compramos más de medio kilo de caprolactama al año. Si tenemos en cuenta que de la población de la Tierra hay una gran parte que evidentemente no tiene acceso a este tipo de fibras, pues podemos imaginarnos la cantidad de caprolactama que cada uno de nosotros estamos comprando. Y a pesar de los años que lleva fabricándose, el precio todavía es bastante caro. Hay un cierto equilibrio entre Europa, América y Asia en las cantidades que fabrica cada uno en función de su consumo. Esto está cambiando ahora bastante porque China, que es gran consumidor para sus tejidos de caprolactama, pues está empezando ya a montar plantas y esto está distorsionando bastante el mercado y especialmente en el mercado japonés de la caprolactama. El proceso de fabricación de caprolactama hay varias alternativas, pero esta es lo que se llama la ruta convencional. La ruta convencional, que es la que inicialmente se desarrolló para fabricar el nylon 6 en los años 40. Ha habido mejoras continuas, porque esto continuamente se está mejorando, pero el concepto no es muy distinto de esto. También voy a comentar un poco, nada más para que el que esté un poco interesado en por dónde va el tema de la caprolactama, pues decir los cambios que hay.
lo que se hace actualmente, el 80% de las plantas del mundo lo hacen así. Parten de ciclosano, mediante una reacción de oxidación, oxidan ciclosano, y obtienen una mezcla de ciclosanol, ciclosanona y una serie de impurezas. Aparte han separado una serie de ácidos, etcétera, etcétera, pero lo que pasa, que a nosotros nos interesa, es ciclosanol, ciclosanona e impurezas. Eso pasa a un proceso que lo que quiere es obtener ciclosanona. Esta ruta utiliza como compuesto intermedio la ciclosanona. Es decir, que ahí, de ese ciclosanol, ciclosanona e impurezas, me tengo que dar solo con ciclosanona. Después, esa ciclosanona es la que se hace caprolactama a partir de la ciclosanona. ¿Cómo se hace? Pues mediante una reacción de oximación con sulfato de hidroxilamina y después se hace una transposición de Beckmann y ya se obtiene la caprolactama. Ahí voy a hacer tres comentarios para ver cómo muchas veces los avances científicos se tratan de incorporar en los procesos de fabricación, pero hasta que no tengamos una garantía de que la caprolactama tiene la misma calidad que la que se hace de esta manera, esa caprolactama está condenada al fracaso. Es decir, mientras yo no tenga unos indicadores que mida esa caprolactama con los mismos índices que se trabaja con esta y haya una serie de demostraciones que con esa caprolactama se fabrica el mismo tipo de producto que con esta, eso no se acepta en el mercado. ¿Cuáles son los cambios? Uno de los problemas que tenemos en química, cuando me refiero en química, me refiero a química aplicada a la industria, es que nosotros partimos de derivados del petróleo, esa es nuestra materia prima fundamental. Si yo quiero un compuesto oxigenado, no tengo más remedio que incorporar oxígeno. Y la reacción convencional para incorporar oxígeno es la oxidación. Muchos de los alcoholes, cetonas, aldehídos ácidos, es oxidación de hidrocarburos, fundamentalmente. Ese es el sistema y esto es lo que consiste aquí. Pero las reacciones de oxidación tienen un problema, porque nosotros cuando encendemos un mechero estamos haciendo una reacción de oxidación. Estamos oxidando lo que tengamos dentro, el hidrocarburo que tenemos dentro, con oxígeno del aire. En este caso lo transformamos en CO2 y agua. En una industria yo eso no lo quiero, a no ser que quisiera obtener energía. Yo quiero compuestos antes, compuestos que sean alcoholes, que sean cetonas, con lo cual tengo que saber parar antes. Pero claro, eso es muy difícil. Una reacción que es tan rápida como son las reacciones de combustión, como soy capaz de parar antes. Entonces, eso hace que el rendimiento de los procesos de oxidación no sean grandes y además me den muchas impurezas. Si yo quiero hacer las cosas, y esto hay un límite, no hay mucho más, es decir, las compañías se diferencian en el catalizador que utilizan, incluso hay compañías que están trabajando sin catalizador a conversiones más pequeñas, es decir, que no podemos jugar mucho ahí. ¿Qué es lo que el nuevo planteamiento que se ha hecho? Y eso ya está desarrollado a escala industrial hasta ciclosanona. Es la siguiente. Si yo soy capaz de partir de benceno, esto yo sé que en química es una herejía, lo que voy a decir, pero no es una herejía porque está conseguido industrialmente. El benceno es una molécula tremendamente estable. Si yo soy capaz de hidrogenar benceno, lo normal es que si hidrogeno benceno, lo que obtengo es el producto hidrogenado final, que es el ciclosano. Lo que yo quisiera es hidrogenar benceno y quedarme con ciclohexeno, es decir, dejarle un doble enlace. Eso es muy difícil, pero ya está conseguido. Hay una empresa japonesa que a finales del siglo pasado, en los años 96, desarrolló este procedimiento y tiene, a partir de benceno, ciclohexeno. ¿Qué me permite ese ciclohexeno? Ese ciclohexeno, si yo lo hidrato, tengo ciclosanol. Me he saltado la oxidación. Entonces, ese ciclosanol ya lo hago igual que lo que tengo ahí. Esa es una ventaja muy importante en el proceso, porque aumento mucho los rendimientos. Actualmente se está utilizando, desde que Asahi hace este descubrimiento, se ha utilizado para fabricar después el ácido adípico. Y el ácido adípico con la simetilendamina da el nylon 6,6, que es el otro tipo de nylon. Bueno, el otro problema grande que tienen estas plantas, y además ahora aprovecho porque también aquí pasó lo que ha pasado hoy en Estados Unidos, ayer en Estados Unidos, y es lo siguiente. Esa ciclosanona se le hace reaccionar con sulfato de hidroxilamina. Y después, en la transposición de Beckmann, lo que se añade es ácido sulfúrico concentrado, oleum realmente, y es como se consigue, después ese oleum que hemos incorporado se neutraliza con amoníaco y lo que tienes como subproducto es sulfato amónico. Estas fábricas de caprolactama fabrican más sulfato amónico por el proceso convencional, aunque ha habido reducciones importantes, que caprolactama.
y ese es un producto secundario, que lo utilizan en agricultura. Entonces, es otro problema también importante. Para que lo utilicen en la agricultura tiene que estar puro. Cuando ha habido momentos en que alguna planta no ha sido capaz de sacar sulfato amónico, que es lo que no queremos, puro, ese sulfato amónico es un problema grave porque es un residuo y encima no sacas dinero. ¿Cuál es el problema que tiene cuando manejas nitratos? Porque aquí también, para el sulfato de hidroxilamina, tienes que pasar por vía nítrico. Entonces, son explosivos. Y esto es lo que ha pasado. El almacenamiento de compuestos amoniacales como nitratos o como sulfatos pues pueden dar lugar a explosiones. Y una planta de esta le pasó. Bueno, pues al final esto es un poco lo que se está... lo que quería comentar es los cambios que hay. Lo que se trata es de a ver si es posible hacer reaccionar la ciclosanona con amoníaco. Para lo cual hace falta desarrollar ese procedimiento y luego, en lugar de utilizar oleum para hacer la transposición de Beckmann, utilizar un sólido tipo zeolita que sea muy ácido para hacer la transposición. De esa forma nos evitaríamos la formación de sulfato amónico. Hay empresas japonesas que esto lo tienen ya más o menos a punto, pero yo creo que todavía no están vendiendo la caprolactama. Y la razón es esa que decía antes, de que por este procedimiento se sabe qué ocurre en polimerización y por el otro todavía puede haber dudas. Bueno, pues eso hace, cualquiera que sea el procedimiento, que tengamos una caprolactama con muchas impurezas y eso obliga a procesos de purificación tremendamente complicados. Entonces, si uno dice, bueno, ¿de qué dependen esas impurezas? Pues de las materias primas, lo que comentaba antes, del proceso, de las condiciones que trabajemos, y luego yo voy a necesitar unos procedimientos de purificación de esa caprolactama, que son, unas plantas tienen extracción con disolventes, tengo que separar el disolvente, otras tienen carbón activo, intercambio iónico, cristalización, destilación, hidrogenación, oxidación. Como vemos, es un conjunto de técnicas bastante complicadas y bastante costosas. Normalmente las plantas tienen por lo menos 4 de esas técnicas para poder tener la caprolactama pura. Eso supone unos costes grandes desde el punto de vista de inversiones y desde el punto de vista de operaciones. ¿Por qué? Porque no somos capaces de salir del proceso con una caprolactama suficientemente pura y por eso tenemos que purificarla. Como decía antes, para saber la pureza que tiene la caprolactama necesitamos unos indicadores o unos índices que están regulados. Nos piden un determinado número para comprarlas y cuanto más exigente es el proceso de polimerización, esos indicadores son más grandes. ¿Qué nos dicen esos indicadores? Por ejemplo, el número de permanganato, lo que nos dicen es los compuestos que son oxidables. No saben cuáles son, pero si el número de permanganato es pequeño, es decir, yo tengo muchos que puedo oxidar, pues la calidad es mala. Bases volátiles son compuestos que, si yo caliento con sosa, desprenden amoníaco. Ultravioleta, tienen grupos que absorben el ultravioleta, color, etc. Es decir, son parámetros que no sabemos a qué compuesto corresponden, pero nos garantizan la calidad. Y eso hay que hacerlo así. Pero claro, uno con eso no se queda satisfecho. Si uno está investigando en estas plantas, con eso yo no tengo herramientas para poder actuar como Dios manda, porque casi es especulación. ¿Y de dónde viene esto? Tengo que tirar hasta el principio. Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Caracterizar las impurezas, no con el fin incluso de sustituir los indicadores, sino simplemente de tener una herramienta totalmente distinta. Si yo caracterizo las impurezas, puedo ser capaz de saber qué impurezas me afectan a los índices y cuáles no, porque puedo hacer luego experimentos en laboratorio a pequeña escala, esta sí, esta no. Y además, si yo sé cuál es la impureza que afecta a un indicador, yo puedo establecer dónde se forma y qué es lo que le va pasando a lo largo del proceso. ¿Para qué? Para poder actuar. Y este es el planteamiento que hay que hacer, independientemente de que hay que mantener el otro criterio. Es decir, tratar de identificar las impurezas para saber establecerlo. De ese proceso de fabricación yo me voy a centrar solo en esta parte, que para mí es la más interesante y también probablemente la más complicada. Había 3 secuencias, una que oxidábamos ciclosano, otra que transformábamos lo que salía de oxidación de ciclosano en ciclosanona pura y la otra de ciclosanona pura a caprolactama. Bueno, pues esa etapa que la he sacado ahí, tendré ciclosanol, ciclosanona, impurezas y sacaremos ciclosanona pura y las impurezas, que a ver si puedo hacer algo con ellas, por lo menos que no estén en la ciclosanona. ¿Cuál es el principio de controlar aquí las impurezas?
Si yo controlo las impurezas de la ciclosanona, y como he dicho antes, todos los procedimientos prácticamente, quitando Esnia viscosa en Italia, que lo hace de otra manera, las demás plantas del mundo todas pasan por caprolactama, por ciclosanona. Entonces, si nosotros controlamos las impurezas de la ciclosanona, yo sé que voy a tener una caprolactama de calidad. Tendré mejor rendimiento y además evitaré el consumo de los procesos de purificación. Es decir, si yo de ese producto intermedio lo saco puro, el producto final va a ser mucho más puro. Entonces, por eso nos podemos centrar en esta etapa. Y como hago como ejemplo, pues en otros procesos de fabricación ocurre igual. Es analizar el proceso global y ver dónde puede estar el tema. ¿Cómo tenemos que empezar a trabajar metodológicamente? Pues primero, lo que tengo que saber qué impurezas son las que yo tengo en la planta que estoy trabajando. Las tengo que clasificar. Las tengo que clasificar primero por la posición que tengo en el cromatograma, que es donde yo las voy a medir. Yo tengo que tener un cromatógrafo de gases, un cromatógrafo de líquidos, acoplado con masas para saber qué es lo que tengo. Y tengo que identificar dónde está cada una. Tengo que ser capaz también, que eso es bastante simple, de, en principio, qué facilidad tengo para separar cada una y qué efecto va a tener luego en el proceso, es lo que tengo que saber. Tengo después también que analizar el sistema de purificación y las posibles transformaciones. ¿Para qué? Para ver cómo voy a poder separar todo aquello que me interese de todo lo que he identificado. Para eso tendré que estimar las propiedades de los distintos compuestos, tendré que determinar datos cinéticos si quiero utilizar reacciones químicas, tendré luego que simular cada uno de los equipos que conciba y tendremos que hacer luego al final una simulación completa de todo el sistema. Eso es la tarea que tenemos que abordar si hacemos este planteamiento. Y luego, si nos quedáramos aquí, esto sería casi un ejercicio pues, de los que nos gusta mucho en la universidad. Y esto lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Cuál sería el problema que tendría? Que no lo contrasto con la realidad. Si yo lo quiero contrastar con la realidad, no tengo más remedio que validar todo eso, y para lo cual tengo que tener detrás una planta que me permita conocer cómo se está comportando la planta y ver si lo que yo estoy haciendo aquí, que hago predicciones, corresponden o no corresponden con lo de la planta. Por eso este tipo de investigación tiene que ir unida con una planta. Si no, nosotros todo esto tenemos herramientas preparadas, pero hasta que, no sé, esto es como un cazador, ¿no? Va con su escopeta, pero si no sale el conejo no hacemos nada. Pues esto es un poco lo que nos pasa a nosotros. Necesitamos una planta que se involucre con nosotros en una tarea de este tipo, que nos dé su información para después poder comprobarla. Este es un poco, voy a poner solamente las principales impurezas, es para que veamos un poco el tipo de las impurezas que hay. Ahí tenemos las impurezas que nosotros vamos identificando. La primera columna es simplemente el punto de ebullición de cada uno de esos compuestos. La segunda columna es la clasificación. L significa que es un producto ligero. Ligero quiere decir que tiene un punto de ebullición menor que los productos que a mí me interesa, que es la caprolactama. El que aparece en rojo quiere decir que sé que afecta a bases volátiles, por ejemplo, y eso es lo que yo identifico de esas impurezas. Y luego las tres que hay a la derecha corresponden a datos ya de identificación en una fábrica. En el punto que nosotros hemos tomado muestra y hemos visto esas impurezas. Ese es un grupo. Aquí tenemos otro grupo. Esa que pone ONA es ciclosanona y lo que pone OL es ciclosanol. Son los dos productos que a mí me interesan y luego ya aquí empiezan ya los productos pesados. Ahí hay uno que indica, por ejemplo, que tiene un efecto en el número de permanganato, con lo cual es una impureza que sé que le afecta. Y luego vemos también que aparecen ahí N1 más N2, N3, N3, N3. Ahí es esos problemas que comentaba de por qué lo de la base volátil son tan importantes. Esas N1 y N2 están asignados a un compuesto químico, pero ahí hay más cosas y no somos capaces de saber qué cosas son. Ni nosotros ni hasta ahora nadie. Hay algo, pero tampoco sabemos si es interesante, sabemos que hay. Por eso se le pone que hay algo más. Y eso es lo que, aunque lo demás esté más o menos controlado, como hay cosas que no sé, pues eso es lo que puede hacer que se descontrole. Es decir, que aquí no están todas las que hemos identificado, pero como ven son muchas impurezas las que tenemos que manejar. De todo ese conjunto de impurezas bastante numeroso, nosotros las tenemos que clasificar, porque a mí todas esas no me interesan de la misma manera, ni mucho menos. ¿Cómo las clasifico?
las que afectan a la calidad, que es lo que a mí más me preocupa, porque si yo no tengo una buena calidad de ciclosanona, no voy a tener una buena calidad de caprolactama. Entonces, quiero saber, de esas dos tablas que he puesto, cuáles al final las tengo en la ciclosanona purificada. Si no las tengo en la ciclosanona purificada, quiere decir que las he quitado, con lo cual no me preocupa. ¿Cuáles de esas se transforman en las etapas posteriores? En la etapa de oximación y en la etapa de transposición. ¿Y cuáles son las que aparecen en caprolactama? Esas para mí son las críticas, las que yo tengo que identificar para poder controlar, porque son las que me afectan a la calidad. Luego hay otro grupo de impurezas que también son muy importantes en una industria, que son las que afectan al rendimiento. Las que afectan al rendimiento son aquellas que una vez que tengo ya conseguido ciclosanol y ciclosanona, como consecuencia de todo lo que voy haciendo, voy perdiendo ciclosanol y ciclosanona. Entonces vamos perdiendo algo que nos ha costado mucho conseguir. Entonces todo eso es muy importante saber para evitar que eso ocurra. Y luego hay otra cosa que solo se ve cuando se trabaja en plantas, que son las que se acumulan en el sistema. Esto en un laboratorio, aunque uno maneje plantas piloto, y nosotros trabajamos a veces tiempos de 50 días, 100 días seguidos en la universidad, no es suficiente, hay que estar más tiempo, y son las que se llaman impurezas que se acumulan en el sistema. Estas se ven al cabo de años. Son unas impurezas que están en cantidades muy pequeñas y se van aportando al sistema, pero se aportan en mayor cantidad que la que salen, con lo cual se van acumulando. Y cuando va pasando el tiempo, tú no vas viendo más que aumenta un poco, pero a medida que van pasando los meses, aquello empieza a crecer. ¿Y esa impureza por qué no se va? Pues porque el sistema de separación es ineficiente, no puede con esa impureza. ¿Y qué es lo que hay que hacer en planta? Tampoco les preocupa mucho, ¿Qué es lo que hacen en planta? Hacen como una especie de vaciado de todo lo que tienen dentro y lo guardan en un tanque y empiezan a alimentar sin eso. Y esa la van dosificando ese tanque poco a poco, con lo cual vuelven otro ciclo y operan en ciclos relativamente grandes. Claro, tampoco para nosotros es satisfactorio. Es una solución técnica en una planta, pero también esa impureza, ese tipo de impurezas también son importantes. Entonces, para poder abordar el problema, nosotros los podemos clasificar los componentes en los que vamos a separar y los que vamos a transformar. Tendremos un grupo de componentes, son los ligeros, aquellos que tienen un punto de ebullición más pequeño que la ciclosanona. La ciclosanona es un compuesto que a mí me interesa mucho porque es mi producto y lo que me preocupa es perder rendimiento. Ciclosanol es otro producto que transformo fácilmente en ciclosanona, también puedo perder rendimiento, me preocupa por rendimiento. Pesados, los productos pesados pues me puede afectar a la calidad, también a la acumulación. Y por reacción necesariamente tengo que pasar de ciclosanol a ciclosanona. Y ese proceso me va a determinar el rendimiento que vamos a tener. Así que, como ven, clasificamos de todo ese conjunto de compuestos en grupos desde el punto de vista de lo que voy a separar y lo que voy a transformar. Y sé en los que tengo que poner la atención, que son aquellos que me van a afectar a la calidad, al rendimiento, a los que se me van a acumular. Aquí es un diagrama muy sencillo de cómo una planta puede hacer esto. Eso no es rentable. Nosotros, el procedimiento sería, incorporamos aquí la mezcla que quiero separar. Aquí tengo una columna de destilación, por la parte superior saco ligeros, por la parte inferior saco el resto. Paso a la siguiente columna, el siguiente compuesto más ligero que me quedaría sería ciclosanona, lo saco por cabeza. Y por fondo me queda todo lo que es más pesado. Lo paso a otra columna. El siguiente más ligero que tengo es ciclosanol. Lo paso a un reactor de deshidrogenación y el producto que saco, que sería ciclosanona, lo vuelvo de nuevo aquí y saco hidrógeno. Y por aquí sacaría los productos pesados. Eso es lo más evidente y lo más simple que se puede hacer. Eso tiene, no voy a entrar en detalles, tiene bastantes problemas. Esta es otra forma de hacer eso mismo, que es sobre la que yo voy a comentar un poco, y es hacer lo siguiente. Antes, el único detalle de antes es que nosotros calentábamos 3 veces todo por fondos, aquí por ejemplo solo se calienta 2. Bueno, sería, en este procedimiento sería, aquí introducimos lo que queremos separar, sacamos por cabeza todo lo que es ligero, en esta, luego hay una torre más que saca ligeros por cabeza, por fondo pasa a otra torre donde por cabeza saca ciclosanona, por fondos sacaría ciclosanol, lo juntamos con esta otra corriente, quitamos pesados, sacamos ciclosanol, pasa al reactor y pasa a ligeros. Es mucho más eficiente este sistema que el otro, pero no vamos a entrar.
Digamos que nosotros tenemos distintas posibilidades de configurar un sistema que hace lo que yo necesito hacer, que es quitar ligeros, quitar pesados, transformar ciclosanol en ciclosanona y sacar ciclosanona pura. Eso es lo que tiene que hacer cualquier sistema que nosotros nos inventemos. Y hay, como veis, distintas formas de configurar este sistema. ¿Cuáles son las etapas que nosotros tenemos que hacer ahora para poder abordar esto? Pues primero, tendremos que hacer un balance de materia. Tenemos que hacer un balance de materia para comprobar cómo funciona. Tendremos que simular esas columnas, tendré que estimar todas las propiedades que tienen las impurezas. Ese es el esquema de la sección que teníamos antes y como no vamos a manejar en principio, porque cuando uno maneja un sistema, para nosotros un sistema complejo, es un sistema, por ejemplo, de 50 componentes, pues manejar 50 componentes en columnas de destilación es un tanto aventurado. Entonces nosotros lo que hacemos son grupos, que son ciclosanol, ciclosanona, productos importantes, ligeros y pesados. En pesados distinguimos dos, unos que son pesados que separamos y otros que son pesados que no sabemos cuáles son y no separamos. Y eso lo manejamos como los componentes que tenemos. Después, si yo quiero saber cómo se comportan ciertos componentes, como productos químicos, no me cuesta nada incorporarlo, pero no tengo por qué manejar todos, porque muchos no tienen interés ni generan ningún tipo de problema. Es decir, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, lo primero es ver que el balance de materia se cumple. Si no se cumple el balance de materia, cualquier cosa que hagamos no sirve absolutamente para nada. Entonces, en el balance de materia que nosotros planteamos, tenemos componentes, 5, más la conservación global de materia. Y el número de corrientes que tenemos son 12 corrientes. Nosotros tenemos que plantear las ecuaciones de conservación del balance de materia global y balance de materia cada uno de los componentes. ¿Para qué planteamos este balance de materia? Para saber si los análisis que hacemos son correctos, si los caudales que se miden en las plantas son correctos. Entonces tenemos como incertidumbre qué error tengo, si es en análisis o si es en caudales. Entonces todo esto implica bastante tiempo hasta saber exactamente qué caudales hay, porque muchas veces en las plantas hay sistemas de medida de caudal que están funcionando mal, pero como saben manejar muy bien la planta no pasa nada. Pero claro, cuando te pones a hacer esto, las cosas son diferentes. Esto, nosotros si no esta etapa resuelta, no seguimos. Siguiente cosa que hacemos es, tenemos que simular cada una de esas torres, que había 4 torres, las tengo que simular. Tendré unos datos que serán la corriente de entrada, tendré unas variables de operación, de cómo están manejando la torre, tendré unos datos constructivos. Con eso nosotros calculamos cómo se va a comportar la torre. Y nosotros tenemos que tener datos de la planta. ¿Para qué? Para compararlos con los resultados de simulación y ver la discrepancia. A partir de ahí nosotros calculamos las eficacias que tienen las torres, porque aquí te pasa otra cosa también. Esta, por ejemplo, es una torre, de cómo entran los datos. Esta torre, por ejemplo, una de estas de pisos, o sea, tiene, por ejemplo, 28 pisos. Entonces a nosotros nos dicen eso, son datos constructivos. Y nos dicen la temperatura que hay en cada plato, porque eso lo van midiendo, y nosotros la simulación vemos si eso se cumple o no se cumple. A veces encontramos que la discrepancia es tan grande que pensamos que algunos platos están rotos. Y eso, cuando ya te van creyendo, abren y comprueban. Así que nosotros comparamos con eso. ¿Cómo hacemos esa comparación? Pues nosotros simulamos cada uno de esos grupos de componentes que tenemos, cuáles son las variables en la torre y nos tienen que dar información en la planta de cuáles son los datos con los que están operando ellos. Esto a veces es bastante complicado porque tienen que dar datos de todos los puntos en un momento determinado. Yo necesito una foto en ese momento y muchas veces te dan resultados de un día en una parte, de otro día en otra parte. Entonces, esto es un problema de conseguir una buena foto de cómo lo están haciendo. Entonces, con esto vemos nosotros si van o no van. Siguiente problema que tenemos que hacer, transformación química. La transformación química que nosotros teníamos que hacer es el paso de ciclosanol a ciclosanona, con lo cual yo trabajo con un catalizador, obtengo su ecuación cinética, pero este no es solo el problema.
sino que es el problema de las impurezas que se forman como consecuencia de la deshidrogenación. Ya he dicho al principio que además de la reacción que yo quiero, se forman otras. Por ejemplo, una de las que se forma es la deshidratación. ¿Qué es lo que me hace esto? Que esté perdiendo ciclosanol y lo transformo en cicloseno en lugar de en ciclosanona. Baja de rendimiento. Otra que se forma es la condensación de ciclosanona. Entonces se forma ciclosilida en ciclosanona, también estoy perdiendo. Como ven ahí en esas gráficas, yo sé cómo le afectan las variables a la formación de esa reacción. Ahí tenemos otras impurezas que se forman también del ciclosanol y ciclosanona. Es fenol, por ejemplo, es otro de los productos que aparece. Bueno, como hemos visto, tenemos una serie de impurezas que yo tengo que manejar en la etapa de reacción química. Hemos dicho que una cosa eran operaciones de separación y otras reacciones químicas. ¿Cómo manejo esas impurezas? Con el catalizador apropiado y manejando la temperatura y la concentración. Esas son las variables que tengo, no tengo más. Si conozco las cinéticas, que es lo que se determina de todas, yo puedo elegir aquellas condiciones en que me da el máximo rendimiento. Luego teníamos otro problema, que es aquellas impurezas que yo las separo muy mal, porque tienen propiedades muy parecidas, por ejemplo, a la ciclosanona. Si las separo muy mal, van a acabar con la ciclosanona. Y si tienen un efecto negativo en la calidad de la caprolactama, aunque quite lo demás, ya todo lo demás no sirve desde el punto de vista práctico nada. Entonces, ¿cuáles son esas? Por ejemplo, ahí hay 4, voy a referirme solamente a una, que es esta. Una de las impurezas que más daña a la calidad de la caprolactama es la cicloesenona. ¿Por qué es la cicloesenona? Porque hace exactamente lo mismo que la ciclosanona, pero tiene un doble enlace. Entonces, ese doble enlace, cuando haces la polimerización, hace que la propiedad de la fibra sea mucho más baja. Y eso es uno de los mayores problemas que tiene la fabricación de caprolactama. Y resulta que con el sistema de purificación que tenemos, porque lo que hacemos es destilación, no puedo separarla en cantidades suficientemente grandes. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Tratar de destruirla selectivamente. Para tratar de destruirla selectivamente me busco una reacción química. Esa reacción química es una reacción de condensación, que es la que está ahí abajo. Una reacción de condensación. Pero claro, si yo busco una reacción de condensación por reacción con hidróxido sódico, lo que hago también es que la propia ciclosanona también me condensa. Con lo cual, estoy resolviendo este problema, pero estoy generando también un problema de pérdida de rendimiento. Entonces, aquí ocurre exactamente igual que antes. Tengo que conocer muy bien las cinéticas de esta reacción y de aquella reacción. ¿Para qué? Aquí no tengo que poner ningún reactor químico, porque eso no me van a dejar. Tengo que ponerlo en un punto de la torre donde se den las condiciones de temperatura y de presión justo que yo quiero, no en otro sitio. Entonces, de esa manera quito aquello disminuyendo lo menor posible el rendimiento anterior. Bueno, pues después con esto ya tengo todo simulado torre por torre, tengo simulado el reactor químico, tengo simulada la entrada de la reacción química y dónde la introduzco, pues ya lo que hacemos es la simulación de todo ese paquete. ¿Qué datos necesito de entrada? Pues composición y condiciones que entra la ona cruda, condiciones de operación de cada torre, condiciones de operación del reactor de deshidrogenación, conversión de reactivas, o que he dicho, con hidróxido sódico, que son los dos últimos puntos, y datos de salida que yo aporto, composición de la salida de todas las torres, distribución de temperaturas y presiones en todas las torres y el calor aportado en cada torre. Con lo cual yo puedo, desde el laboratorio, estar simulando todo lo que quiera. Entonces les puedo decir a ellos, si cambiáis esta relación de reflujos pasa no sé qué, si hacéis tal y si hacéis cual. Claro, pero todo esto, ¿qué valor tiene? Siempre que ellos me validen el modelo. Es decir, si lo que yo predigo para lo que estén haciendo es en un momento me dicen, bien, si no, esto no sirve. Bueno, estos son los diagramas que luego no voy a comentar porque ya me paso de tiempo. Esta es la otra que quería hacer, es otra planta de ácido tereftálico, que es un análisis pues, similar que se puede hacer, y voy a pasar a la conclusión tanto de caprolactama como de este proceso del ácido tereftálico o cualquier otro que hubiéramos elegido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para controlar las impurezas? Primero, conocer. Si nosotros no tenemos un conocimiento profundo de qué es lo que está ocurriendo, nosotros controlaremos muy mal el sistema de impurezas. ¿Conocer qué implica?
¿Cuál es el origen de la impureza? ¿De dónde viene? Hemos visto que aquí había algunas que venían de deshidrogenación, otras de impurezas, otras de oxidación. ¿Qué evolución tienen a lo largo de todo el proceso? Es decir, si van a sufrir alteraciones, si no van a sufrir alteraciones. ¿Cuál es el destino final? Si yo soy capaz de sacarla por ligeros, por pesados, o me va a ir acompañando con la ciclosanona y acaba en la caprolactama. Todo eso es conocimiento de todo el sistema. Segundo, tengo que ver sobre qué puedo actuar. Es decir, cuáles son las variables de proceso que yo tengo, que básicamente son caudales que cambian, condiciones de operación de las columnas, temperaturas en reacciones, concentraciones y presiones en reacciones y poco más, pero todo en conjunto. Diseñar un sistema diferente a lo mejor al que utilizan ellos, porque yo he puesto ahí 2 esquemas solo, pero yo ahora configuro muchos más. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las plantas ya tienen sus torres, evidentemente que no las van a tirar y van a poner otras, pero yo sí puedo decir, empalmar esta con esta, como un puzzle, con lo cual también podemos diseñar otros sistemas y ver si son más eficientes, porque se paran mejor consumiendo menos energía. ¿Y qué es lo que conseguimos con esto? Primero, la calidad que se requiere, porque yo sé cuándo consigo la calidad. Digamos, no con certeza 100%, porque hasta que no pase esa calidad a caprolactama y la caprolactama me dé los indicadores, pues no puedo estar seguro. Voy a conseguir mayores rendimientos, porque aquellas reacciones que hacen que se transforme ciclosanona y ciclosanol formado en subproductos, yo los estoy controlando, menores costes de operación porque voy a gastar menos energía en el proceso de separación y menores costes de inversión también porque no voy a necesitar a lo mejor equipos más complejos para conseguir la purificación. Si nosotros no conseguimos la purificación que requiere, los indicadores cada vez son más exigentes y la calidad de caprolactama cada vez mayor. ¿A qué obliga esto a muchas plantas? A tener que instalar un proceso adicional de purificación. Si yo tengo que instalar otro proceso más de purificación, implica mayores costes de operación y mayores costes de inversión. Y eso es mucho menos rentable que pasar el tiempo haciendo, digamos, estas cosas, aparte que se conoce y es mucho más barato. Bueno, pues esto es un poco lo que quería comentar, pues muchas gracias, ¿no?